que yo me pregunto en esta ponencia es si esta era cibernética, esta época en que estamos de la sociedad red, está influyendo o no en la forma de hacer ciudadanía. Se trata de un nuevo espacio, se trata de una nueva esfera pública que se está creando, o es más bien una complementación de lo que sucedía y que hay que empezar a comprender de diferente manera. Yo dividí la ponencia en 4 partes. Una primera parte donde veo en qué consiste esta era en términos de ciudadanía, y hay 2 temas que a mí me interesa destacar en este primer punto. Es uno, que hemos pasado de una metáfora, de una narrativa de ciudadanía basada en nosotros el pueblo, nosotros los soberanos, la idea esta de ciudadano vinculado a la soberanía, a una metáfora basada, una narrativa basada en nosotros los interconectados, lo que nos da cuenta de una ciudadanía que va más allá del Estado-nación, una ciudadanía que cruza fronteras, una ciudadanía transnacional, en la que desde la casa se puede intervenir en diferentes países, o en las tomas de decisiones de diferentes países, de diferentes lugares, etc. Es decir, una ciudadanía desterritorializada. El segundo punto que he trabajado es, bueno, cuáles son las características de esta ciudadanía y si está influyendo más o no en la toma de decisiones. Y en ese sentido he un poco identificado 3 posiciones grandes que existen en la literatura sobre el tema. Una que dice sí, está cambiando todo, la ciudadanía se ha vuelto mucho más participativa, ya no es tan apática, y debido a las características de las redes sociales, es decir, el hipertexto, un idioma mucho más fácil de manejar, el uso, por ejemplo, de las bromas, etcétera, estamos logrando influir mucho más en la toma de decisiones. Es más, hay algunos autores que hablan de la creación de una opinión pública que remite a la irrupción de la gente común en el escenario político. Ya no son solamente las élites que hacen política, sino la gente común. Sin embargo, hay una posición más matizadora, si ustedes quieren, una que plantea que si bien es cierto que esta era de Internet está permitiendo una mayor participación, no está cambiando la forma de participación. Lo que sí está incrementando, y eso es interesante, destacan los principales autores de esta visión matizadora, es que hay una nueva exigencia de rendición de cuentas a la gestión pública que no existía antes, y una exigencia que es mucho más fácil de difundir. ¿Por qué? Porque está en redes, ¿no? Entonces sí, en ese sentido hay un tema interesante en términos de cambios en la participación ciudadana. Y otro tema interesante es que esa participación viene siempre entretejida. Si la participación individual ciudadana en las redes ha empezado a ser absolutamente entretejida con la participación colectiva, porque a partir del momento en que uno cuelga un artículo, da una opinión, el fenómeno se vuelve colectivo. Entonces esa oposición que existía entre los individuos y lo colectivo desaparece en las redes, y eso es otro tema que permite un mayor impacto en la gestión pública. Pero también hay una visión mucho más negativa que dice no impacta esta nueva participación en las redes, en la opinión, en la gestión pública, porque se necesita tener una política específica que logre una voluntad política, que logre que esa participación se transforme en una incidencia en la gestión pública, cosa que no hay, porque no hay voluntad política para eso. Y otros que dicen que en realidad lo que sí se ha reforzado mucho más es la presencia de las élites políticas, que además de lo que hacían antes están utilizando ahora las redes, ¿no? Pero sí es un espacio que puede a la larga, hacia el futuro, ser esperanzador en cuanto a participación más activa de la ciudadanía y con mayor influencia en la toma de decisiones políticas. Posteriormente he pasado a evaluar los problemas que existen en la participación ciudadana en redes, como la brecha digital, como el tema de que mucha gente dice que no es democracia, es más una mediacracia, porque está basado más en lo rápido, en lo visible, etcétera, y no tanto en la reflexividad ni en el cuestionamiento. Hay toda la propuesta, toda la mirada de que en realidad son las corporaciones privadas las que están dominando el quehacer ciudadano, lo cual también es cierto en cierto sentido, pero hay una mirada que contrarresta esto, que dice no, si bien las corporaciones van dando las líneas a partir de los algoritmos, a partir de poseer y de manejar lo que son las principales redes, la misma infraestructura del Internet permite
una mayor flexibilidad que da lugar al surgimiento de ciertos grupos que pueden contrarrestar esa tendencia. Y por último hay estos temas como la privacidad que desaparecen, etcétera. Pero frente a eso yo me quedo con la postura de Tzioni, un sociólogo muy importante, que él dice: lo que pasa es que estamos leyendo la era cibernética con ojos de la era precibernética y hay que empezar a comprender el tema de la era cibernética con ojos de la era cibernética, y en ese sentido el mismo derecho a privacidad tiene que ser visto desde los otros ojos, no de los ojos de que hay que tener cuidado en manejar la información, no tenemos que permitir que puedan utilizar la información, porque eso es imposible, la información está ahí, sino cómo manejamos esa información y qué permitimos y no. Y la última parte de mi exposición es más bien sobre las potencialidades de este instrumento, y me quedo simplemente con una frase y dos o tres cositas que me interesaría resaltar. Una frase de Engin que dice que en realidad las redes, a pesar de todos los problemas, permiten actos emancipatorios de ciudadanía, y eso es lo que hay que errar, pero obviamente para eso hay que formar a la gente, a los ciudadanos, de una perspectiva mucho más crítica, mucho más reflexiva, que desde una perspectiva repetidora, etcétera, ¿no? Además que las redes tienen una gran potencialidad, y es que ahí sí se puede utilizar la broma, el chiste, otros instrumentos, otras miradas, otras propuestas mucho más creativas, que impactan más en los otros, ¿no? No en vano decía Bakhtin que la risa es uno de los instrumentos más revolucionarios que existen en la sociedad, y las redes permiten el uso justamente de este tipo de instrumentos.